Hola, soy Ana Sánchez, 39 años, vivo en Sardañola y tengo dos hijos menores de 11 y 4 años. Y bueno, estoy aquí porque el próximo día 7 de febrero a la 1 del mediodía está previsto un desahucio para desalojarme a mí y a mis hijos menores de mi casa. Hace 3 años comencé un proceso de divorcio y hubo una sentencia en la cual mi exmarido tenía que cumplir con unas condiciones, que era hacerse cargo de la hipoteca del hogar, puesto que yo no trabajaba, y pagar una compensación a los niños económica. Y no cumpliendo con ellos, aparte de tener que ponerle el juez una orden de alejamiento, que ha estado en vigor cerca de año y medio, pasa el tiempo y al no pagar se produce una ejecución hipotecaria. Como yo ya tenía el uso y disfrute de la casa, en principio la jueza me dice que aunque la ejecuten, la subasta se queda con mis hijos y conmigo dentro de ser menores de edad. Y efectivamente, una vez subastada la casa, sale el juicio definitivo del divorcio y me otorgan el uso y disfrute sabiendo que la vivienda ya estaba ejecutada y subastada por el banco. Y fue una medida para que yo y mis hijos pudiéramos tener el hogar. Y me confirmó la jueza que ya no saldríamos de la casa, estuviera tranquila. Y hace un mes, a principios de diciembre, me llama el abogado diciendo que hay una fecha para desahucio. Y bueno, estamos apelando porque no entiendo nada, no entiendo cómo me he podido llegar a esta situación, habiendo rechazado unas compensaciones económicas a cambio de tener un hogar para mis hijos y una tranquilidad. Y aparte de que no tengo pagos por ningún lado, y menos por el padre de mi hijo, ni contacto con sus hijos, me tenga que ver en esta situación y en la calle. Necesito ayuda. Mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand tes adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage